Una nueva etapa está por comenzar. El libro de los jueces inicia con una memoria, un recordatorio de lo que hizo Josué al final de su vida. El libro nos presentará momentos muy difíciles y líderes del Señor muy peculiares. Jesús continúa en su camino hacia Jerusalén y los salmos y proverbios llenan nuestro corazón de la sabiduría de nuestro Dios. Esta es la serie Etapa a Etapa, una lectura devocional de la Biblia correspondiente al año 2024. Hoy es la meditación del martes 23 de abril. Soy Rafael Pola. Me da gusto que podamos hoy compartir nuestra meditación en la palabra del Señor. Vienen tiempos muy difíciles para Israel, vienen tiempos muy difíciles para Jesús, y el salmista da testimonio de momentos complicados en su vida. Estos tres géneros de la Escritura nos muestran cómo el seguimiento del Señor, ser parte del pueblo de Dios, entraña una escuela, un camino, un discipulado, una formación que no está exenta de momentos difíciles. Pero el Señor siempre nos acompaña, siempre va con nosotros. Es nuestra garantía, es nuestro consuelo, en Él ponemos nuestra confianza. Pues hoy vamos a continuar con nuestra meditación. Espero que este inicio de semana haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, que los proyectos que Dios ha puesto en su corazón se puedan confirmar, se puedan consolidar, que nos dé nuevas oportunidades de servicio, y lo más importante que mueve la vida de la iglesia es Jesús para uno más. Como puedes observar, hemos cambiado el orden de la frase. Estuvimos en mente y en nuestro corazón con uno más para Cristo, y ahora le pedimos al Señor que Jesús sea para uno más. Y así, de uno en uno, Jesús naciendo en cada corazón, se hace una enorme diferencia en la vida. Empecemos con el repaso, resumen del libro de los jueces. Aquí hay aprendizaje también para cada uno de nosotros, así que disfrutemos de esta enseñanza. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel.
de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro. Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones.
El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos. Así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos. Y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo. Y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora, y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. Bien, vamos entonces a dar principio a nuestro comentario de el libro de Jueces. Si ya lo has leído, bueno, seguramente lo tienes muy presente, y si estás por leerlo, te ayuda el comentario para ir comprendiendo mejor la lectura del texto bíblico. Son textos de carácter narrativo. En una narración hay personajes principales, personajes secundarios, hay una trama. Estos textos narrativos no pretenden ser historias en el sentido estricto de las palabras, no interesa tanto los detalles, sino el sentido de la narración. Y el sentido de la narración también ayuda mucho a comprender dos conceptos clave: opresión, liberación. Desde el Éxodo, Dios se ha comprometido con dar libertad al pueblo. Lo que hemos encontrado paso a paso son muchos obstáculos. Desde la esclavitud en Egipto, los muchos pueblos que estuvieron siendo enemigos y atacaban a Israel, los que están ahora viviendo dentro de Canaán, y hay que expulsarlos de ahí. Y en una primera lectura de Jueces capítulo 1, nos dice el narrador que Israel ha cometido un grave error porque no pudo expulsar a todas las naciones que habitaban en Canaán, y esto traerá para ellos trágicas consecuencias. Dice el texto: ya no voy a sacar a los pueblos, dice el Señor, los voy a dejar ahí para que sean una espina clavada en su costado. Así que este capítulo 2, verso 9, nos lleva hasta una vez más la repetición de la muerte de Josué. Se cierra una etapa, inicia otra etapa muy difícil, que lo veremos en este libro. Y vale la pena mencionar que el camino de la libertad siempre está sembrado de batallas. La libertad no se gana una vez y para siempre. Siempre tenemos que enfrentar luchas externas y las más cruentas, que son sin duda las luchas internas.
Lo que realmente destruye y afecta a Israel es un corazón proclive a la idolatría, a la deslealtad, a la falsedad delante del Señor. Así que ya veremos lo que nos depara el libro de los jueces, que será un libro, les decía yo, muy interesante y como bien dice el resumen que hemos escuchado, un libro cruento, violento, con mucha oscuridad. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 29 hasta el 22, 13, nos indica que Jesús ha venido predicando lo que se llama un sermón escatológico, quiere decir un sermón que tiene que ver con los acontecimientos finales, lo que vendrá antes de su regreso a la tierra. Y él dice que las señales que él ha señalado nos indican la llegada del reino de Dios. Eso significa la plenitud del reino entre nosotros. Recuerden que ya Jesús ha traído el reino, la iglesia es una señal del reino y muchas obras que Dios hace hoy a través de la iglesia son señales del reino. Así que este reino llegará plenamente con el regreso de Jesús en gloria. ¿Cuál es el mensaje para los discípulos? Lo hemos ya insistido, no es motivo de curiosidad, de morbo, de lucubraciones, de cuantificaciones, de simbolismos. Todo esto resulta realmente inútil cuando lo importante es, nadie sabe el día ni la hora. Estemos alertas a las señales y lo más importante, estemos también alertas para presentarnos delante del Señor. Si vivimos así cada día, nuestra vida adquiere un sentido distinto. Cada día estar listos para presentarnos delante del Señor. Si Él estuviera ya a la puerta para regresar, tendríamos que decirle, Señor, permíteme un tantito porque tengo algunas cosas que arreglar antes de que regreses. Pero esto no será así. Recuerda a las viudas que se quedaron sin aceite y cuando quisieron ir por aceite, el novio regresó y se quedaron en la parte de afuera. El texto de Lucas termina repitiendo en el Evangelio la actitud de Judas buscando entregar a Jesús a las autoridades judías y el maestro le manda a sus discípulos a que vayan a preparar el lugar para celebrar la Pascua. El Salmo 90 y 91 son salmos muy amados, muy conocidos, muy leídos. Son esos tesoros del Salterio. ¿Por qué? Son la oración de Moisés. Ahora estamos con un salmo de Moisés. Es una oración. En este salmo de carácter narrativo, en donde Moisés va dando cuenta de la historia que él ha vivido con el Señor y cómo el pueblo ha venido desarrollándose a través de los siglos, dice Moisés, la importancia es entender el sentido de la vida. La vida que vale la pena ser vivida es la que tiene un sentido. Y en esta dimensión del tiempo, dice Moisés, es corta. Así que hay que aprovechar el tiempo para adquirir sabiduría. ¿Cómo sabremos que te vas bien de esta vida? Que es buen momento para despedirte y decir adiós cuando has adquirido sabiduría. Esto es tan importante porque a veces nos olvidamos para qué estamos aquí en la tierra y pensamos en cosas superfluas, a veces realmente secundarias, y olvidamos que lo más importante es adquirir sabiduría, dice Moisés. Y en el 91, también un salmo muy querido, cuando el salmista dice que el que vive al amparo del Altísimo encontrará descanso a la sombra del Omnipotente. Solo el Señor es refugio, solamente Él es un lugar seguro, solamente Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Por último, Proverbios 13, 24 y 25 dicen que los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Hay un sentido en el pueblo hebreo de disciplina como castigo y hay también una enseñanza
innegable del castigo corporal. Ya hoy es mal visto que los niños sean castigados y castigados corporalmente. Pero también la disciplina implica un cultivo de hábitos personales, de una repetición constante de cosas positivas que nos va formando un carácter. El castigo correctivo, cuando es físico o no, tiene como propósito ayudar a que alguien que ha perdido el camino, ha equivocado la senda, va en dirección equivocada, pueda enmendar su dirección y dirigirse en el sentido correcto de la vida. Nos hacen falta las dos dimensiones de la disciplina, tanto de aquella que corrige como de aquella que cultiva. Esta es la tarea en la que la iglesia debe de enfrascarse. A veces perdemos de vista estas tareas de fondo. Nos quedamos con elementos, si bien importantes, no esenciales, como las apariencias. El lugar de reunión, las luces, la música, lo que se dice, la convivencia, lo que se compra, lo que se vende. Es parte de un ropaje que hace algo más agradable y nunca está por demás, nunca que también la iglesia cultive espacios de belleza, de armonía, de inspiración. Pero esto nunca debe de ocultar la importancia de formar con disciplina. Dice la palabra, los que de veras aman se preocupan lo suficiente para disciplinar a sus hijos. La tarea a veces un poco ingrata porque no se entiende de forma positiva la disciplina, se ve como que fuese algo negativo, violento, pero nunca es ese su propósito. Por el contrario, siempre tendrá que ser positivo, saludable y de vida. Hemos estado usando, ahora empezamos a usar la expresión Jesús para uno más. Creo que eso es muy bonito cuando Jesús puede ser un don, un regalo, un obsequio para una persona más. Que el Señor nos use como iglesia, como personas, como familias, para que haya una persona más que pueda conocer y recibir a Jesús. Es la tarea de la iglesia. Debemos cumplirla con entusiasmo y con compromiso. Por último, este próximo domingo 28 de abril, pues ya estamos acabando también el mes. Este último domingo 28 termino esta serie que ha durado por varios años con diferentes temporadas. En esta ocasión no ha sido parte de las meditaciones, pero sí de los mensajes dominicales. Así que estaremos compartiendo 2 salmos, uno en cada culto, 2 salmos hermosos que son un bálsamo para el alma. Te invito a que si estás en Cancún nos acompañes de manera presencial y si estás fuera puedes hacerlo a través de la transmisión que hacemos en Facebook cada domingo. Por hoy deseo que tengan un hermoso día. En la Ciudad de México está lloviendo, hace mucha falta agua en la ciudad. Nuestras presas están prácticamente vacías en todo el país, así que la lluvia es una gran bendición. También trae algunas situaciones difíciles en la ciudad. El Señor cuide a cada familia, pero que Él provea el agua, que es la vida de nuestras ciudades. Un abrazo muy fuerte y mañana nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos a la hora en que tú te conectas y en la plataforma que sueles usar.